bienvenidos a todos y a todas de nuevo. Tras hablar de los tres artistas, Toledo, Nieto y Morales, que iniciaron estas tres líneas temáticas dentro del arte de Oaxaca, que hemos marcado en nuestra exposición, queremos hablar ahora de los jóvenes artistas que vinieron después de ellos, que adoptaron o siguieron de una manera u otra las diferentes tendencias que como hemos dicho, estos artistas pioneros abrieron. Vamos a comenzar a hablar de la obra de Juan Alcázar. Nace en Guadalupe Edla en 1956 y desde muy pequeñito se comienza a formar, con apenas 13 años, en la Academia de Bellas Artes y recibe una formación especialmente en grabado. Su obra está vinculada con la vertiente mitológica y fantástica que inicia y que encabeza Toledo, y con una gran presencia de ese elemento mitológico y de la tradición prehispánica, a pesar de que tiene un componente muy humanista también su trabajo. La figura humana y especialmente la mujer estarán muy presentes en su obra. Y como he dicho, gran importancia y gran presencia de la mitología. Por ejemplo, lo podemos ver en prácticamente todas sus obras. Nos vamos a centrar en dos de ellas. En esta que tenemos aquí, vemos una mujer representada enrollada en torno a una serpiente, junto con formas geométricas, alusiones. La podemos entender que está metida en agua o en una nube. El personaje mitológico de la serpiente, que nosotros estamos muy familiarizados con ella también por la tradición europea, de la antigüedad griega, está muy anclado también en la tradición prehispánica en Mesoamérica. Y a diferencia de aquí, es tanto una mujer medio pez como una mujer medio serpiente. Distintos pueblos y civilizaciones precolombinos le han puesto diferentes nombres y en todos ellos hay unas características generales que sería pues tanto que símbolo de la feminidad, del nacimiento, de la creación, de la vida, como pues una larga melena, piel grisácea. Es un componente que cautiva y que es capaz de atraerte más allá de si corre peligro tu vida o no. Serían características generales de todos estos personajes. Diferentes acepciones que va cogiendo la figura de la sirena o Tlaxcala, como la llaman en México. Aquí no vemos representada exactamente una mujer con medio cuerpo de serpiente o culebra y medio cuerpo de humana, pero sí vemos ambos elementos integrados en la misma obra. La obra, que se denomina Culebra de Agua, nos remite también a la simbología y el poder del agua como dadora de vida. Si hay agua, hay cultivo. Tengamos en cuenta que los pueblos prehispánicos eran principalmente agricultores y era muy importante para ellos este elemento. También, de donde es originaria estos mitos, son pueblos de pescadores. Y cuenta la leyenda que cuando llegaron los cristianos, cuando llegó los europeos a la zona y los cristianos escucharon ese mito, pues rápidamente lo interpretaron como símbolo del demonio, porque no solo tenía medio cuerpo de serpiente, sino que también tenía la lengua de víbora. Entonces la Tlaxcala fue expulsada de esta zona y los campos se secaron, los pueblos dejaron de ser pescadores y cambiaron toda su cultivo, su manera de sobrevivir, adaptándolo pues a lo que les demandaban los españoles en este caso. Esta es la manera en la cual ilustran ese cambio poblacional y de sustento que vivieron en la zona. Es muy interesante también en la obra de Alcázar las pequeñas referencias a estos elementos simbólicos que los vemos desde en los códices, por ejemplo. Prueba de ello serían los seres. Bueno, aquí evidentemente tenemos todo un despliegue de seres sacados de la mitología más tenebrosa, medio humanos, como también habíamos dicho en algunas
vídeos anteriores, medio humanos, medio animales, seres híbridos, fantásticos, con, como digo en este caso, un gran componente demoníaco, ¿no? Ni más ni menos tenemos aquí al propio ser representado con esos cuernos, algunos de ellos también tienen cuernos, pero otro elemento que nos remitiría a estos seres como algo maligno, entre comillas, son, o cargados de contenido de muerte, son los cabellos rizados. Los cabellos rizados en la mitología prehispánica siempre son un símbolo de la muerte, de los dioses que están vinculados con la muerte. Los vemos en casi todos ellos, aunque no en la mujer, que es el personaje central de la obra, que además cabe destacar que viste con traje tradicional de Oaxaca y colores vivos. El resto de la obra, digamos, parece sacada de otro lugar, y en el centro está ella destacando por encima de todo. En la presencia de la figura femenina tumbada en la mesa, que apenas tiene una perspectiva natural, aunque sí que tiene un poco de punto de fuga. Los 4 rostros, toda esa presencia de tantos ojos y tantos seres sacados de otro mundo, son una constante en su obra, que comparte con otros muchos artistas que heredan, como he dicho anteriormente, esa línea temática de la mitología precolombina, prehispánica, de la mano de Toledo. Volviendo a la mitología de la sirena, vamos a ver cómo otros artistas han interpretado este mito dentro del arte de Oaxaca. Por ejemplo, tenemos aquí una obra de Justina Fuentes, pintora que nace en Oaxaca de Juárez en 1955. Ella es artista plástica y promotora cultural, es miembro fundadora del Museo de Pintores Oaxaqueños y actualmente trabaja todavía en la gestión de esta institución. Ella estudia con el maestro Juan Alcázar, que posteriormente se convertirá en su esposo, y lo curioso en este caso sería destacar la diferencia, la manera de tratar tan diferente ese mito que veníamos hablando anteriormente. Cuando Alcázar hemos visto que se basaba mucho en la raíz prehispánica, incluso sin representar exactamente la figura medio sirena, medio culebra o medio pez, medio humana, medio pez, o medio humana, medio culebra. Sí que lo podemos ver reflejado al sumar las partes de esta obra. Sin embargo, aquí vemos una representación clara de una figura femenina, una de ellas sería humana y la otra es una sirena medio mujer, medio pez. En la obra de Justina Fuentes hay una gran importancia de la figura femenina, tanto en la representación de las mujeres como, por ejemplo, en este caso vemos la luna. La luna es un elemento simbólico vinculado a la feminidad también. En el caso de Justina Fuentes, la presencia de la sirena, la simbología de la sirena, tiene un componente personal también. Ella de nacimiento tuvo un problema que le impidió caminar hasta los 4 años y desde entonces pues, ha seguido teniendo dificultades de movilidad. Ella misma dice que esa sirena que está impedida de cintura hacia abajo de caminar, le rememora y es casi como una terapia para ella de ese trauma de la infancia que tiene y, como digo, a día de hoy todavía le produce dificultades para caminar. En la obra de Justina Fuentes tiene una gran presencia de la mujer, como decíamos, tanto por la simbología como por la hermosa belleza que le parecía a la autora. De hecho, sus obras destacan por ser concretamente eso, muy bellas. Y algunos le han criticado un poco que no tenga una obra con un contenido más reivindicativo, político, social, a lo que ella suele responder que prefiere hacer labor social a través, por ejemplo, de una donación de una obra suya, pero que como pintora su manera de expresarse es así, a través de la belleza. Nos encontramos aquí frente a 2 obras, 2 esculturas del artista Alejandro Santiago. Él nació en Teococulco de Marcos Pérez en 1964, un pequeño pueblo de la Sierra Zapoteca. Su vida se verá marcada por la migración. Desde muy pequeño abandona su pueblo para irse a la ciudad de Oaxaca en busca de mejores oportunidades con su familia, también para sus estudios.
y también ya de adulto viaja a Estados Unidos, a Europa. Cuando regresa a su pueblo, de repente lo encuentra desierto, apenas 2 personas seguían viviendo en él. Era el resultado de la situación migratoria que se estaba dando y todavía hoy se da en los pueblos de México, y concretamente en este caso, y lo mismo que él hizo, buscar un futuro y otras oportunidades fuera. Esto le marcó bastante e incluso siente la necesidad de experimentar con este sentimiento de migración y realiza uno de sus trayectos que realiza a Estados Unidos, lo hace de manera ilegal para vivir esta experiencia, y en él se encuentra con 2.000 cruces que hay instaladas en la frontera de México a Estados Unidos, y de ahí surge un proyecto que él denomina 2.501 migrantes, en el cual realiza 2.501 grandes figuras de cerámica, que son estos 2.500 migrantes simbolizados con estas cruces, que eran migrantes fallecidos en el trayecto, más uno, que siempre es uno más, que siempre será un mexicano o una persona, un individuo con esa necesidad de migración. También para contrarrestar justamente esta situación, inicia proyectos sociales, artísticos y culturales en su pueblo para dar una oportunidad a la gente que allí viva y que allí se quede y crezca y no tenga esa necesidad de emigrar. Alejandro Santiago tiene una concepción de su arte muy filosófica, muy humanista. Sin embargo, su lenguaje es muy rupturista con los lenguajes tradicionales. Él emplea mucho la materia, formas no dejan de ser figurativas, pero sí que es verdad que se aleja de una figuración naturalista, es muy expresionista, incluso también un poco de referencia o de semejanzas al Brut, en las cuales él mismo decía que su intención era transmitir sentimientos, emociones, a través del color y de la materia. Como digo, su lenguaje es humanista, su lenguaje es vanguardista, por eso lo colocamos en este lado de la exposición, y mientras que su discurso es muy humanista. Él trabajaba mucho por proyectos, tenía un gran proyecto con un gran mensaje que quería dar, por ejemplo este de la migración, y realizaba series y trabajos en torno a él. Otra de las series que realizó en torno a esta temática de la migración son estos pequeños migrantes, ya de un tamaño más reducido, también realizados en bronce, porque la cerámica cuando la transportaban sufría mucho deterioro o pérdida, y comenzó a emplear esta técnica que continúa ese mensaje de los migrantes, de la despoblación, etc. Reivindica también en su obra el papel del indígena, del campesino y de las identidades de los diferentes pueblos indígenas. Fernando Oliveira se encuentra dentro de la línea temática de la exposición Tradición y Cotidianidad. El artista nace en Oaxaca de Juárez en 1962 y su formación y su trayectoria como artista principalmente desarrolla el grabado. En sus obras nos traslada al istmo de Tehuantepec por sus paisajes, y también la presencia de las mujeres es característico en su obra y nos rememora también esta región. Él mismo cuenta que en uno de sus viajes a la zona vio cómo las mujeres vivían y participaban en la comunidad, en decisiones políticas, económicas, tenían una gran presencia e importancia, y esto le impactó bastante, tanto que decidió incluir a la mujer como símbolo siempre en su obra, por un lado para reivindicar aquellas sociedades o culturas que la tenían tan en su lugar, en consideración, y por otro lado como una lucha reivindicativa de aquellas que aún se sentían o estaban desplazadas. Otro de los elementos que solemos encontrar en su obra, también con una intención reivindicativa, es el campesino indígena. Como ya sucedía en la obra de Rodolfo Morales, iniciador de esta tendencia, Fernando Oliveira también incluye en su obra tanto esa referencia al contexto social y cultural de la cotidianidad en Oaxaca, como a los elementos
más misterioso, mágico, en referencia a la cultura precolombina. Vemos los rostros femeninos de oscuros cabellos, la presencia del pez, la luna, también el pez con persona o junto a persona, o incluso ese pez salmón del cual salen las piernas de una mujer, que también nos puede recordar un poco esa suma de piernas de mujer y pez, sirena, o bueno, este personaje que se encuentra tocando la guitarra como ese campesino indígena del que hablábamos antes, como información anecdótica o complementaria, decirles que la obra, que se titula Rinde el Angelito, pues hace alusión a una canción popular de Violeta Parra que tiene este mismo título. Si quieres saber más sobre esto y otros artistas que forman parte de la muestra y que no hemos podido ver en detalle, te invito a que te unas a nosotros en nuestra visita personalizada a través del directo de Instagram o, por supuesto, que vengas al museo personalmente. Y para más información sobre el evento y el viaje de Toledito a través del tiempo, visita nuestra página web o síguenos en nuestras redes sociales.